Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, no sé si me escuchan, nosotros no escuchamos nada. ¿Alguno de ustedes me escucha? Sí, se Sí. escucha, Josefina. Se escucha, se escucha. ¿A mí me Ah, escuchan, bueno, chicos? entonces debe ser problema de ella. Ahí está escribiendo Alan que no está escuchando a nadie. Yo los escucho a ellos, pero ellos no me escuchan a mí, Alan. Ahí está, Ahora sí la profe, sí te escuchamos. escuchamos. ¿Me escuchan, chicos? Ahora Sí, sí. sí, tenía Sí. seguramente el micrófono silenciado. No, 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 no. No porque no toqué nada. Ahí le pedí a Alan que me dé una mano, no sé qué habrá hecho. Bueno, lo importante es que estamos conectados. ¿Cómo estás, Ale? Ahí está. Ahora anda, ¿no? Gracias, Alan. ¿Me escuchan bien todos? Sí, yo escucho Sí, ahora perfecto. sí. Gracias, Alan, Sí, perdóname, ahora pero sí. No, de nada, no hay problema. Juan Manuel no me atendía, por eso te molesté a vos, Lo perdóname. único que estás con cámara desactivada. Sí, porque yo les tengo el PowerPoint. ¿Lo ven el PowerPoint? Ah, bien, perfecto. Sí, sí, se ve. Bien, listo, gracias, corazón, muy Listo. amable. Saluditos. Bueno, chicos, ahora sí, arrancamos. El martes pasado pasó por la esquina de mi casa un colectivo de esos de larga distancia de 2 pisos y arrancó unos cables, tipo 3 de la tarde, 2:30. Y me quedé sin luz, sin nada, por eso no les pude dar, espero que les hayan avisado el inconveniente en qué consistía. Juan Manuel le pedí que les avise. Bueno, ahora sí, vamos a ver este título tercero, delitos contra la integridad sexual. Nos interesa este aspecto del bien jurídico protegido. Podemos decir que a lo que apunta el legislador cuando se tipifican estos delitos es a proteger la libertad sexual, porque protege la libertad de autodeterminación en materia sexual, la que puede ser atacada cuando se atenta contra esa libertad. Por ejemplo, en los delitos de violación, en el delito de abuso sexual, en la figura del 120, el antiguo estupro. También se atenta contra esa libertad cuando se vulnera el sano desarrollo de la sexualidad, como es el caso de los delitos de corrupción, o el derecho de la sociedad a no soportar manifestaciones torpes de la sexualidad, que es el caso de la pornografía, las exhibiciones obscenas. El derecho que tienen todas las personas a un consciente o voluntario trato sexual. El derecho a mantener una relación sexual con quien se le plazca, en la forma que quiera y en la circunstancia que lo desee. Al hablar de la integridad sexual como bien jurídico, se dice que es un segmento de un bien jurídico más general, el de la libertad personal. Y debe entenderse como el derecho de todo individuo a ejercer libremente la sexualidad y no verse involucrado en una relación sexual sin su consentimiento. Y atenta tanto la sexualidad de los adultos como la sexualidad de los menores. Respecto a los menores, este ataque implica un abuso a la capacidad que aún no se desarrolló porque no tiene capacidad de análisis y de decisión responsable el menor de edad. De todo esto, respecto al bien jurídico, se puede colegir que la intención del legislador es que se abarque todos los delitos de índole sexual que en su conjunto y con la expresión integridad sexual, como se rotula el título, protege a las personas desde el punto de vista de la intangibilidad, de la integridad física y de la integridad psíquica también. Las personas que se ven en estas situaciones como un atentado, lo viven como un atentado a la privacidad, a la integridad y también a la identidad, podemos decir.
Bien. A ver qué pasa acá. Ya seguimos. Los delitos sexuales son violentos, no quedan dudas de eso. Quiero ver por qué se me tildó esta porquería. ¿Me escuchan bien ustedes, chicos? Sí, se escucha bien. Profe, se escucha. Quiero pasar la filmina y se me trabó. No pego una. A ver acá. Ahí está. Los delitos sexuales son violentos. Implican una violencia real o una violencia que es la física. La violencia real es la violencia física. O una violencia presunta, que es la moral, la que influye en la víctima. Dentro de los delitos sexuales tenemos aquellos en los que el acceso carnal, la penetración, es indispensable. Aquellos donde no hay acceso carnal. Y aquellos en los que el acceso carnal es indiferente, irrelevante. Puede haber o no, porque el delito consiste en otra cosa. Dentro del primer grupo, donde el acceso carnal es indispensable, encontramos los delitos de violación, que están también tipificados en este artículo 119, y el delito de estupro o aprovecharse de la inmadurez de la víctima, que es el delito previsto en el artículo 120. También lo van a ver conmigo ese delito. En el segundo grupo, donde no hay acceso carnal, encontramos el abuso sexual simple, ese lo vamos a ver hoy, las exhibiciones obscenas, y donde el acceso carnal es irrelevante, puede haber o no puede haber, el delito es otra cosa, tenemos la corrupción de menores, el proxenetismo, la prostitución. Yo les pongo acá, vamos a arrancar, hoy el artículo 119 se conforma de 4 párrafos, nosotros vamos a ver hoy el primero y el segundo párrafo. Es el tipo básico de los delitos sexuales. Y sobre este tipo básico, o simple, la figura simple del abuso sexual, se estructuran todos los delitos del abuso sexual propiamente dicho. ¿Qué significa? Que a esta figura simple se le va agregando, en los siguientes párrafos, una circunstancia que va a hacer que sea ese delito más grave que este primer párrafo. Por eso sobre él se estructura. Esta es la figura básica de él, con una circunstancia que se le agregue, que lo agrave, nos desplazamos de figura. Van a encontrar ahí, cuando ustedes estén leyendo, que hablan de la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría subjetiva equipara el abuso sexual con el acto libidinoso, o sea que el autor busca el desahogo sexual sin alcanzar la cópula, porque en este abuso sexual simple no hay acceso carnal. Entonces esta teoría subjetiva exige que el autor tenga una finalidad en el obrar, que lo haga por impulso erótico, por impulso libidinoso, por apetencia sexual. En cambio, la teoría objetiva dice el Código Penal, nuestro Código Penal, no tiene como resultado que el autor persiga un fin libidinoso. Porque el bien jurídico protegido, nunca perdamos este norte, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Es el derecho a la libertad corporal contra el ultraje. Si el acto es objetivamente impúdico, necesita acreditar la finalidad perseguida por el agente. Esto significa que si el autor no logra la satisfacción de
Profe, se cortó, se corta. Porque buscaba burlar a la víctima, por ejemplo. Profe, se le Profe, ¿me cortó, escucha? disculpe. Los manoseos impuros. Profe. Chicos, ¿todos escuchan ese sonido agudo que me estaba matando? Sí, debe ser del micrófono de ella. Ahora le decimos. El tema es que si estás con auriculares te deben matar. Bueno, estaba con la teoría objetiva. ¿Salió de la reunión o está? ¿Me escuchan, chicos? Ahora Sí, sí, ahí sí. ahora- Pero, chicos, no sé, se me debe ir el wifi a mí, no sé. Sí, profe, Bueno, igual tenías el micrófono desactivado de nuevo. Se te fuiste y después tenías el micrófono desactivado. Se pero no, cerró todo también, la pantalla, todo. no toco nada. Bueno, ¿dónde quedé? Notaría objetiva y subjetiva. Sí, por la parte objetiva y extraterrestre. De De la la objetiva prácticamente no pudimos escuchar nada. ¿La podría repetir? Sí, desde luego. La teoría subjetiva, el código no nos dice, el código penal no dice que el autor del delito sexual tiene que perseguir un fin libidinoso, ¿eh? Sino que porque se protege el derecho a la libertad corporal contra el ultraje. Si el acto sexual, si el acto que se despliega es objetivamente impúdico, no es necesario acreditar la finalidad que perseguía la gente. No importa que la gente no logre la satisfacción de su sexo. Si abusó de la manoseó, vamos a decir, porque esos tocamientos impúdicos es en lo que consiste el abuso sexual. Manoseó a la víctima porque quiso burlarse de ella o para hacerle avergonzarla en público, por decir un ejemplo, el delito, la acción es típica, el delito se comete, no importa el fin que persiga el autor. Esa idea les quería dar cuando hablo de la teoría objetiva y subjetiva. Profe, le aviso por las dudas, no estamos viendo su pantalla y tiene un ¿Tampoco ven? pitido, no estamos viendo, pero se debe haber salido cuando se cerró. Y tiene un pitido de fondo que a algunos les molestaba porque pusieron ahí. No sé qué, si es el micrófono tuyo o qué es. No sé qué decir, le voy a cambiar de computador, de notebook, a ver si es eso. Espera. Pero a partir de que salió se dejó de compartir pantalla, le avisaba por si estaba pasando usted y...
y nosotros no la veíamos. A ver si ahora cambiando. Quiero ver si también en el notebook. Esperen un segundito, a ver si cambio de máquina. Estoy probando con otra, chicos. No puedo dar la clase. No, es un papelón. ¿Viste?
Hola, hola. ¿Qué, Ignacio? Hola, hola. ¿Me Ahí escuchan se ahí? ve. Sí, ¿Se se ve? ve y se ¿Apareció? escucha. ¿Y el sonido, chicos? También, sí, sí, está bien. ¿Está mejorcito? Sí, Sí, se tiene escucha. todavía como un pitido, pero no, Pero bueno, se puede dar igual, no. se la escucha para usted. Bueno, perdonen, por favor, pero eso me complica tremendamente dar así. Bueno, Hoy se dejó de escuchar, profe. Vuelve sí, muy bajo, pero... porque estoy viendo dónde dejé. No, no, Ahí se dejó de escuchar el pitido ese que Ah, molesta, pero bueno, pero estaba por la no teoría Es toco que nada. objetiva. No toco nada, por eso me llama la atención. No sé si soy yo, porque no estoy tocando nada que tenga que ver con el sonido. Bueno, aprovechemos. La acción típica. Vamos a analizar el párrafo por párrafo del 119. Consiste en abusar, la acción típica, o sea, ¿en qué consiste el delito, verdad? Consiste en abusar sexualmente de una persona u otro sexo sin que medie acceso carnal. Textual dice el primer Profe, párrafo. ahí se ve lo que está compartiendo en pantalla, pero no se la escucha. No, ¿No se sí, me se escucha? escucha, se Yo escucha lo bien, escucho, ¿no? yo lo escucho, Sí, la sí. Bueno, escucho, profe. bien. El delito es abusar sexualmente de una persona de uno u otro sexo sin que haya acceso carnal. Es la figura simple. ¿Qué significa esto? Concretar dolorosamente un acercamiento o un contacto corporal con la víctima. Pero son actos de significación sexual, objetivamente impúdicos e indecentes, que no importan ni coito ni ningún otro tipo de penetración. La ley no solamente exige el acto abusivo, sino que al mismo tiempo tiene que ser objetivamente de contenido sexual, que se materializará cuando afecte las partes sexuales de la víctima, independiente o con prescindencia de la intención que haya guiado al autor, porque no seguimos la teoría subjetiva. Deben descartarse las palabras obscenas, como abuso sexual, las propuestas indecentes, los gestos. Estos no configuran delito. El delito de abuso sexual, ¿verdad? Bien. El acto es abusivo y objetivamente sexual. ¿Cuáles son las circunstancias de criminalidad? ¿Cuándo se configura el delito de abuso sexual? ¿O qué debe ocurrir para que ese acto quede calificado como delito de abuso sexual? ¿Qué exige la ley? Primero, que la víctima sea menor de 13 años. Y si es mayor de 13 años, que el autor haya hecho uso de violencia, abuso con violencia física o amenaza, abuso coactivo o intimidatorio, o que la víctima no puede consentir libremente la acción. Acá lo tienen completo. Este es el primer párrafo del 119. O sea, el autor comete el delito de abuso sexual cuando ese contacto o acercamiento corporal de connotación sexual es con un menor de 13 o mayor de 13 con uso de violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio, y víctima que no pueda consentir libremente la acción, que serían los privados de la razón, los privados de un sentido o las personas enfermas. ¿Está? Primer supuesto, menor de 13 años. Esta es una condición sine qua non, o sea, que no admite prueba en contra, significa. Por lo tanto, por debajo de esa edad límite, toda actividad sexual con el menor se presume iuris et de iure. Carece de relevancia que el menor haya o no prestado el consentimiento, inclusive que haya provocado el acto sexual. Carece de relevancia el desarrollo sexual de ese menor, su condición moral en orden a la sexualidad. La ley, al consagrar esta presunción, iuris et de iure, que no admite prueba en contra,
con respecto a la ausencia, ¿qué es lo que no admite prueba en contra? La ausencia de aptitud en razón de la edad. Por eso, el consentimiento que preste ese menor para realizar el contacto sexual no tiene eficacia desincriminante. El menor no tiene capacidad de comprender el acto, por eso la voluntad está diezmada. No tiene discernimiento, no sabe en la especie qué es bueno o malo o qué le conviene o no, porque le falta desarrollar las facultades volitivas, psíquicas e intelectuales, sin perjuicio de que pueda entender el alcance fisiológico por aprendizaje teórico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el autor que tiene un contacto sexual con el menor, vamos a suponer que estemos dentro de este primer párrafo, el abuso sexual simple, no puede decir que el menor lo provocó, que el menor le pidió que lo toque, que le baje, lo desnude y lo acaricie, por ejemplo. No puede decir que el menor se lo pidió. Carece de eficacia desincriminante, como yo les dije, porque el menor de esa edad no puede comprender en la especie qué es bueno o malo o que le conviene o no, porque le falta desarrollar todas las facultades que le dije, por más que sea conocedor por medios teóricos, por aprendizaje teórico, porque le explicaron en la escuela, porque leyó un libro o por lo que fuera. Por debajo de esa edad límite está terminantemente prohibido tener un contacto sexual con los menores. Tan grave es esto respecto del menor, que se ha equiparado el abuso sexual infantil con los efectos de un disparo en el aparato psíquico que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que no se puede predecir cómo cicatrizarán el psiquismo y cuáles serán las secuelas. ¿Qué pasa si hay error con la edad de la víctima? Por ejemplo, el autor cree que la víctima tiene más de 13, pero tiene menos. Creyó él, por el desarrollo físico, que la víctima tenía 14, 15 o 16 y tiene 12. Buen Padre dice que en razón de existir la figura del 120, o sea, una inexistencia de conducta dolosa, porque en el 120 vamos a ver que hay consentimiento de este menor. El menor de 120 es mayor de 13 y menor de 16. Ese menor sí da el consentimiento. Dice Buen Padre que en este supuesto que el autor crea que es mayor, se desplazaría la conducta, como no hay dolo, se desplazaría a la figura del 120. O sea, quedaría un remanente de tipicidad, pero con relación al 120, que es acceso carnal o contacto sexual con una víctima menor de 16 años. Cuando analicemos el 120 vamos a ver qué circunstancias rodean esta figura. Y otro supuesto que se puede presentar en cuanto al error es que el autor cree que la víctima es mayor de 13, pero porque se lo dijo la víctima, no porque él se engañó de ver su apariencia física. La víctima le dijo que tenía 15 o que tenía 16. O sea que el autor sabía que estaba con un menor, pero no un menor de 13. Bueno, esa responsabilidad caería también en la figura del 120, o sea que él cree cometer otro delito, pero no en estudio. Acá están los dos supuestos de error en la edad de la víctima. Tiene más, pero en realidad tiene menos, y el autor cree que tiene más porque la víctima se lo hizo creer que tenía más. Volvamos a este cuadrito que vamos a seguir analizando. Por encima de los 13 años, el delito se va a configurar cuando el autor, para concretar ese contacto corporal, haga uso de violencia. La violencia es el despliegue de energía físico tendiente a lograr el contacto sexual y anular la resistencia que la víctima ofrece a ese contacto, que era comprendido el uso de narcóticos o de estupefacientes para disminuir la resistencia de la víctima. Le ofrece droga o le ofrece alcohol para que la víctima no ofrezca oposición a ese acto, al acto sexual abusivo. O esa oposición va a ir desapareciendo con el uso de
del alcohol o de algún narcótico. Como el bien jurídico protegido es la libertad sexual, el consentimiento así logrado no es válido, desde luego. La víctima puede ir cediendo, o sea, la resistencia de la víctima va a ir disminuyendo por el cansancio a medida que se ejerce. Y cesa también por agotamiento de la víctima o por temor que el acto le inspira. Pero eso nunca debe ser entendido como consentimiento. La amenaza equivale a la intimidación del texto anterior a la reforma. Antes decía violencia o intimidación y ahora dice violencia o amenaza. Decía fuerza o intimidación y ahora dice violencia y amenaza, es lo mismo. Es la violencia moral que produce temor en el ánimo del sujeto pasivo, de la víctima. Consiste en anunciarle un mal futuro al autor, ya sea en la propia víctima, diciéndole que se calle, que se quede quieta, que no grite porque la va a matar, o puede recaer en los bienes de la víctima o sobre la persona de un tercero relacionado con la víctima. Un caso en que el abusador ingresó a la vivienda donde estaba la madre con su hijo durmiendo en una cama, entonces amenazó con un arma blanca de matar al hijo si ella no consentía ese acto sexual violento. O sea, no ofreció resistencia a la víctima, ni él tuvo que recurrir a los golpes porque la amenazó con que iba a matar al hijo. Esa es la violencia moral, ¿no? La que influye en la psiqui. El abuso coactivo e intimidatorio. Sepan que no está tratando, el legislador no trató con este abuso coactivo e intimidatorio la figura del acoso sexual. Esto no es el instituto del acoso sexual. El acoso sexual no está receptado en nuestra legislación, en el derecho penal estoy hablando. Sí, lo vamos a encontrar normativas en el derecho administrativo y en el derecho laboral. ¿Me están entendiendo bien hasta acá, chicos? Sí, pero perfecto. Sí, se entiende. Porque yo no los veo y no sé si estoy hablando a la pantalla y después me dejaron de escuchar. Por eso cada tanto pregunto. Si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen, por favor. Como les digo siempre. Les voy a explicar qué es el acoso sexual para diferenciárselos con el abuso. Entonces, no está previsto en el Código Penal. El 119 no habla del acoso sexual. En el ámbito administrativo, en el ámbito de la administración pública, el decreto 2385 del 93 incrimina, sí, la conducta del acoso sexual. Pero ya les digo, en el ámbito de la administración pública. Y se lo entiende como el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovecha de una relación de jerarquía, induciendo a otro a acceder sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. En el derecho penal, en el derecho laboral, los elementos que tipifican el acoso sexual son un comportamiento de connotación sexual que no sea aceptado por la víctima, al contrario, lo rechaza, tiene que ser es una incidencia negativa en el ámbito laboral, puede ser verbal o físico, el autor sabe que su obrar es humillante, importa una discriminación en razón del sexo, se efectúa siempre por el personal jerárquico y puede ser un hombre o una mujer. O sea, que el acoso sexual es cualquier forma de presión sexual no deseada en el ámbito laboral. Este primer párrafo habla de abuso coactivo o abuso intimidatorio. Por eso yo les digo que no es el acoso sexual. Esta figura en estudio, la del primer párrafo, se caracteriza porque también se aplica a situaciones en que el autor se encuentra con la víctima en relación de preeminencia o de superioridad. Y esta se encuentra respecto de aquel en una relación de sujeción en el terreno jerárquico, relación de inferioridad. Entonces, aunque medie una situación de acoso, derivado de estas relaciones de poder del autor hacia la víctima,
no va a ser delito este acoso por sí solo. Para que se configure el delito en estudio, o los que vienen después, los que vienen en los otros párrafos del 119, es indispensable la acción típica del delito. ¿Cuál dijimos que es? El contacto corporal con significación sexual. Porque el acoso sexual en forma autónoma no está tipificada, les repito, en el ordenamiento jurídico. Entonces, si en una relación laboral el que tiene la jerarquía, el superior, el jefe, acosa a la víctima, no va a caer en las previsiones del 119, pero sí lo va a captar el 119 si llega al contacto corporal de connotación sexual. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el ejemplo del abuso sexual simple? Tocar a la víctima en las partes sexuales, en sus partes íntimas, el manoseo, el toqueteo. Ese es el abuso sexual simple. ¿Y un beso sería un abuso sexual simple? No, porque la boca no es una parte pudenda. Los senos, la cola, ese es el abuso sexual. Para que quede tipificado como abuso sexual simple, tiene que afectar las partes sexuales de la víctima, que la haya manoseado en las partes sexuales. ¿Es claro? Claro, yo como dice contacto corporal de significación sexual, ¿quién le pone esa significación Pero sexual? sexual en el sentido de las partes sexuales, en las partes sexuales del ser humano. El órgano sexual masculino y en caso de la mujer, los senos de la mujer también. Darle un beso en la boca no sería un abuso sexual. Ahora, si le da un beso en la boca y la manoseó, le tocó la cola, la empieza a manosear, ahí sí hay abuso sexual simple. Otro supuesto, acá vamos, estos eran con respecto al autor, es privado de la razón. Privado de un sentido o una enfermedad cualquiera. Entonces repasamos. Abuso sexual va a haber cuando el contacto corporal con significación sexual sea de un menor de 13 años. Siempre, siempre. No puede decir, no, consintió, me provocó, no, le gustó, no, de todo eso no vale. Y mayor de esa edad, de 13 años, cuando hay violencia, cuando hay amenaza, cuando hay abuso coactivo o intimidatorio, que no les dije qué era, ahora que lo repaso, no les dije qué era cada uno, y cuando la persona esté o privada de la razón o de un sentido o esté enfermo de una enfermedad cualquiera. Profe, consulta. Sí. Si viene una persona, yo mayor de 13 años, o sea, me toca una de mis partes de una persona, yo no estoy privada de mi razón, ni me ejerció violencia, ni amenaza, ni nada, solamente viene de atrás, me sorprende a mí. ¿Es abuso sexual o no? Yo soy mayor de 13 años, porque no media ninguna situación de la que se plantea que es violencia. La sorpresa también está equiparada. Estás esperando un colectivo. Y es violencia. Eso es violento. Estás esperando un colectivo. Y vienen por atrás y te manosean, es abuso sexual. No tenés que estar preparada para recibir el abuso. No, tal cual. Por eso me llamaba la atención de que no entraba, no lo podía encajar en ninguna de las situaciones que se plantean. No habla de la sorpresa, pero sí la sorpresa lo absorbe la violencia. Porque no lo vas a consentir. Y si te quedas de una pieza por la sorpresa precisamente o de miedo, va a configurar delito. Todo ataque a la libertad sexual. Y no ofreciste resistencia porque te paralizó el miedo, bueno, eso no es consentimiento. No tiene una resistencia por parte de la víctima para que se configure el delito. La víctima puede quedar paralizada. Y de hecho, queda paralizada, porque hemos visto casos de que uno se explica cómo no pidió ayuda o cómo no pidió auxilio. El caso que más me viene a la memoria cuando se habla de este tema es una chica que estaba hace mucho para renovar el carnet, el DNI. Y estaba haciendo la fila en el registro civil de ahí de la calle Independencia. No había abierto el registro, porque era una época que tenías que ir muy temprano, no había turnos web,
tenías que ir muy temprano para hacer la fila y que te atiendan, ¿no? Porque tenía un número, un límite de personas. Y era la 10ª en la fila, vamos a suponer, en la Avenida Independencia, por más que no haya amanecido del todo, o que no hubiera tanta luz, pero estás con personas mayores que vos, con adultos. Ella era la última de la fila, y paró un auto, y el tipo bajó del auto, le dijo, no grites, y subí, y ella quedó paralizada, y no pudo decir, ni zafarse, ni decir qué está haciendo, salga de acá, ayuda. La paralizó el miedo, y la llevó a donde está la Ferro Automotor ahora, que estaban antes solamente los trenes, ¿se acuerdan? Antes de que vayan los micros, y la llevó a las vías y la violó, pobrecita. Pero ella quedó muda, paralizada del miedo. ¿Mm? Entonces vos no podés decir, pero si no se resistió cuando la subió el auto. No. O sea, la sorpresa siempre está presente. ¿No? Vos no vas caminando por la calle pensando que alguien va a venir por atrás y te va a tocar. ¿Mm? El abuso coactivo o intimidatorio de la filmina anterior, cuando veíamos los supuestos, ¿ves? Bueno, dice acá está, el abuso coactivo e intimidatorio. Lo coactivo es lo obligatorio, lo impuesto obligadamente, es lo opuesto a lo querido. ¿Mm? La coacción consiste en procurar, mediante amenaza, la obtención de una acción o una omisión por parte del tercero. En este caso es el favor de índole sexual. Y lo intimidatorio es el efecto psíquico que produce la amenaza en el ánimo de la persona, ¿no? Quien acepta el accionar de la gente, quien a su vez se vale de este repudiable medio para consumar el ultraje. El término abuso coactivo indica que existe una verdadera relación de mando, de superioridad. Dice Núñez, en este tópico, que el abuso es el mal uso de la autoridad. Y de eso se trata, de usar mal la autoridad. Por eso el legislador, cuando incorporó este término, el abuso coactivo, quiso atrapar conductas ilegales nacidas a la luz de las relaciones de autoridad y jerarquía que fuerzan el libre consentimiento. ¿Mm? Ahora sí, nos vamos a esta. Ahí está. Bueno, privadas de la razón, ¿quiénes son? Nuevamente la ley quiso tutelar a las personas que no tienen capacidad para comprender sus acciones. De allí que el consentimiento que ellas presten es irrelevante. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el menor de 13, que la presunción era iuris et de iure, ¿se acuerdan? No admite prueba en contrario, prohibida toda actividad sexual con el menor de 13, aquí, con respecto a los privados de la razón, la presunción es iuris tantum, esto es, admite prueba en contra. Lo que se presume iuris tantum es que la víctima carece de capacidad suficiente para consentir o rechazar la relación sexual. O sea, que desaparece la razón de incriminación si el sujeto pasivo tenía capacidad para autodeterminarse libremente en el ámbito sexual. Y esto es una cuestión que debe ser sometida y comprobada en un proceso judicial, porque no toda relación sexual con un enfermo mental o con un incapaz es punible, sino que lo será solo aquellos que implican un abuso, un aprovechamiento de esa incapacidad del sujeto. La necesidad de que el autor conozca positivamente el estado de privación de la razón que sufre el sujeto pasivo, debiéndose estarse al principio de notoriedad, porque no es suficiente para la figura que la persona esté privada de la razón. Porque si ese estado no es conocido, su conducta no resulta abusiva. Además, hay que tener en cuenta que también la ley exige que haya un abuso, teniendo en cuenta, porque le pongo el acento en que haya un abuso, en que los enfermos mentales no están privados del derecho a la satisfacción de su vida sexual. Entonces, por ende, si no hay abuso, no va a haber delito.
No se puede condenar a cualquier persona con una oligofrenia media a no tener relaciones sexuales. ¿Y cómo la condenás? Y por la vía de comunicar penalmente en forma gravísima a quien tiene un contacto con ella. O sea, la condenás condenando con penas importantes a quien tiene un acercamiento sexual con esta persona. Entonces, siempre se habla de los derechos humanos, pero también hay que pensar los tipos penales desde el punto de vista de los derechos humanos de las víctimas. No se puede pasar por alto que los enfermos mentales no están privados del derecho a la satisfacción de la vida sexual. Y no puede el derecho penal convertirse en un instrumento de marginación social para estas personas. Va a haber aprovechamiento, como les dije yo, en la medida de que haya un abuso, o va a haber abuso en la medida de que haya un aprovechamiento. Con respecto a los privados de la razón, existen casos notorios con un importante déficit mental, que al mantener un diálogo surge evidente la incapacidad para sostener una conversación adulta. El aspecto físico con expresión aniñada, actitudes tonta o boba o movimientos torpes, precarios, infantiles, ponen en evidencia tal vez una alteración mental, donde no se requiere un vasto conocimiento psicológico ni psiquiátrico para darse cuenta de la deficiencia. En otros casos, lo exterior no se manifiesta tan notablemente. Hay personas con las que vos tienes una actitud o una conducta cotidiana razonable que no demuestran que hay una patología dentro de las actividades que están acostumbradas a cumplir. Y por otra parte, la cumplen eficazmente, por lo que una persona que no esté calificada, que no esté preparada para evaluar las condiciones psíquicas, puede no vislumbrar una alteración mental y tener un acercamiento con estas personas. Por eso la presunción es iuris tantum, admite prueba en contra. ¿Quiénes son los privados de la razón? ¿Se acuerdan cuando veíamos en la parte general el artículo 34 que habla de quienes no son punibles y menciona las alteraciones morbosas de las facultades mentales y la insuficiencia de las facultades mentales? Bueno, cuando hablamos de privado de la razón, nos remontamos a esa fórmula del 34. Alteración morbosa de sus facultades mentales. Son psicóticos en general que tienen trastocada la realidad, fracturada, distorsionada la realidad. No están en el mismo contexto, tienen una desconexión con la realidad. Son los locos o los alienados o enajenados, para que ustedes entiendan. Dentro de esta categoría de las alteraciones morbosas están los dementes, los esquizofrénicos y delirantes. El demente tiene, esto lo hacemos brevemente como para que ustedes entiendan quiénes son los privados de la razón. Por ejemplo, el demente tiene un debilitamiento psíquico irreversible, progresivo. Por ejemplo, el Alzheimer, la demencia senil, la aterosclerosis, es irreversible porque no es mejorable ni curable y es progresivo porque estos disturbios mentales van increciendo hasta que el sujeto se desconecta totalmente del mundo. Se dice de los dementes que nacen ricos y mueren pobres, desde lo psíquico estoy hablando, ¿no? La esquizofrenia es otra alteración morbosa de las facultades mentales, que es una edad que comienza entre los 15 y los 25 años, afecta un porcentaje mínimo de la población. Son gente que tiene alucinaciones, escuchan voces. Bueno. Y los delirantes, que pueden ser por paranoias o parafrenias. Otra categoría de los privados de la razón son los débiles mentales, que ellos entrarían en lo que se llaman insuficiencia de las facultades mentales. Ellos tienen ya de nacimiento insuficiente desarrollo. Desde el nacimiento, en el periodo perinatal, por ejemplo en el momento del parto, por anoxia, por vuelta de cordón, postnatal o en los primeros tiempos de desarrollo, la enfermedad rubiola, prenatal puede ser genético, el mogolismo, enfermedades virósicas en el embarazo, como rubiola, como les decía recién, postnatal meningitis, y estos, a diferencia, estos oligofrénicos, a diferencia de los dementes, nacen pobres y mueren pobres. Bueno, este grupo es el que está dentro de las privadas de la razón y lo que el legislador pone una prohibición de contacto sexual. Privado de un sentido. La diferencia que tiene con el privado de la razón, que el privado de sentido
sus facultades mentales son incólumes, solo que en ese momento están privados de un sentido. Por ejemplo, están bajo el efecto de estupefacientes o de alcohol. Es el caso más claro, el efecto de alcohol. Entonces, se aprovecha de esa circunstancia para concretar el acto sexual. No ofrece resistencia, la víctima, el autor aprovecha esa circunstancia para acceder carnalmente o llevar a cabo estos actos que describimos en el primer párrafo. Y enfermedad cualquiera, como el nombre lo dice, es cualquiera que le impida a quien la padece ofrecer resistencia, porque está postrado, porque está en estado de sopor febril, porque es lisiado, entonces no puede ofrecer resistencia al acto abusivo. Acá está. Los psicóticos es el supuesto de las alteraciones morbosas, dementes, esquizofrénicos, delirantes, y los oligofrénicos, que son los débiles mentales. Pueden ser leves, moderados o graves. Hay casos leves en que, como les decía al principio cuando comencé a hablar de este tema, que la persona puede no darse cuenta que el otro tiene un retraso mental. Acá está. Privados de un sentido, perturbación de sus facultades sin razones patológicas. O sea, las facultades mentales están perturbadas en ese momento. Salida de esa situación, son normales sus facultades mentales. Y enfermedad cualquiera que impida a quien la padece oponerse al acto sexual abusivo. Sí. ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguna pregunta, chicos? No te puedo creer que se desconectó de nuevo. No, Hola, hola. No habló Escuchamos, nadie. escuchamos. ¿Se desconectó? ¿Me escucharon? Sí, se escucha, escuchó se todo escucha. Sí, no hay ninguna duda. Ah, bien, bien. Bueno, este primer párrafo, que ya terminamos de ver, el 119, primera parte, tiene una pena de prisión de 6 meses a 4 años. ¿Cuándo vemos los abusos sexuales que vienen detenidos? Tenemos tantos detenidos y uno por abuso sexual. Bueno, cuando lo aprenden en flagrante delito. En el momento que lo está cometiendo o inmediatamente después, porque la víctima pide auxilio, o pasaba el patrullero y la víctima señala que la estuvo abusando, o en el colectivo la está manoseando, cierran las puertas y aprenden al autor. Porque el delito, por el mínimo que tiene, por el máximo que tiene de 4 años, no es detenible. Si lo detienen, va a ir escarcelado, va a salir escarcelado, porque ¿cuándo se escarcelaba el delito? Cuando tenía un máximo de ¿qué? A ver si se acuerdan. 8 años. De 8 años, exactamente. Este tiene un máximo de 4, no es detenible, salvo que sea en flagrante delito, o salvo que cuando le dicten sentencia, está en libertad, escarcelado, o le dicten, o no lo detuvieron, porque la vecina denunció que bajó del micro y el vecino la manoseó y al otro día fue a hacer la denuncia. No lo detuvieron. Porque no es detenible por los montos. Pero cuando lo condenan, resulta que tiene una condena anterior, que ya está cumplido, está en suspenso. Bueno, en ese caso sí va a ir detenido, pero ¿por qué? Porque ya tiene una condena anterior en suspenso, no se puede dejar otra en suspenso, la segunda condena, y va a tener que hacerse esta de efectivo cumplimiento. Pero por esa circunstancia, no por la pena en sí del delito. Distinto ocurre en el abuso sexual gravemente ultrajante, que es el segundo párrafo. Entonces, ¿qué pasó en este segundo párrafo? Se le agregaron circunstancias en relación al primero que lo agravaron. Porque yo dije que en el primer párrafo, que es la figura básica, se le van agregando circunstancias que lo van agravando en la segunda parte, como ocurre en esta segunda parte, ¿no? Circunstancias que lo agravan en relación al simple. Tiene un mínimo de 4 años de prisión y un máximo de 10 años de prisión, este abuso sexual gravemente ultrajante. O sea que la persona que detienen por este delito no va a quedar escarcelada, no va a obtener el beneficio de la escarcelación, porque el máximo es de 10. Y si no tiene condenas, ¿no se puede dejar en suspenso? Se preguntarán. Y no, porque el mínimo es de 4 años. Y una pena se puede dejar en suspenso ¿hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuántos años? Puede ser una pena dejada en Hasta suspenso. 3. 3. Hasta 3. Hasta 3 años, si no tiene antecedentes penales, la pena puede ser eso.
El del abuso sexual gravemente ultrajante, no, porque ya tiene un mínimo alto de 4 años y un máximo de 10, más alto aún. ¿Y de qué se trata? Dice la letra del segundo párrafo. De 4 a 10 años de prisión o reclusión, cuando el abuso por su duración o circunstancias de realización hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Entonces, de acá ustedes tienen que saber qué es duración, qué es circunstancia de realización, qué es sometimiento y qué es gravemente ultrajante, para entender este segundo párrafo. ¿Y cuáles son esas circunstancias que lo hacen más grave en relación al primer párrafo? La intensidad vejatoria o la prolongación que resulta en un mayor perjuicio para quien la padece. Gravemente ultrajante, ahora igual lo vamos a ver en extenso a continuación, gravemente ultrajante radica en las circunstancias de realización del acto, que por las características es degradante para la persona que está siendo sometida. Es desproporcionado el acto, se lo compara con el simple, con el tipo básico. Excede el límite del desahogo sexual, este gravemente ultrajante. Primero, se agrava por la duración. El legislador se ha referido a una excesiva prolongación temporal, que excede el tiempo necesario para llevar a cabo el abuso sexual, lo que representa un mayor peligro para la integridad de la víctima y una mayor afectación a su dignidad. Así se entendió que incurrió en esta figura la persona que cometió actos de abuso sexual. Estoy leyendo un párrafo de un fallo. Actos de abuso sexual sobre su hija sin acceso carnal durante 4 años, con una asiduidad de 2 veces por semana. Entonces, no hubo acceso carnal, pero tampoco se podía encuadrar esa conducta en el abuso sexual simple, porque estuvo durante 4 años cometiendo actos de abuso sexual. No fue aislado el acto de abuso sexual. Esa es la duración. O sea, puede ser que dure un tiempo más de lo normal o que perdure en el tiempo, como es este caso que les dije. Circunstancias de realización son situaciones en que los actos son intrínsecamente escandalosos, humillantes, peligrosos, de alto contenido vejatorio. Por ejemplo, un ejemplo de ultrajante en el sentido de la ley, un sometimiento, actos impuestos que impliquen humillación, tales como antes yo trataba el ejemplo del empanamiento, de introducción de objetos en las cavidades sexuales de la víctima, sodomización sin acceso carnal, degradante, humillante, envilecedor. Ya no podemos dar como ejemplo la introducción de dedos, por ejemplo, o de un objeto en el ano o en la vagina de la víctima, porque a partir de la reforma del año 18 configuran un delito más grave. Pero antes de esa reforma, que no tiene tantos años, era un ejemplo hacerle practicar sexo oral, por ejemplo, el órgano sexual en la boca de la víctima, era un ejemplo de gravemente ultrajante, por las circunstancias de realización. Pero no se queden con ese ejemplo porque no vale en la actualidad. Sometimiento gravemente ultrajante. Sometimiento es un concepto que se relaciona con la idea de dominio, de alguna manera se coloca a una persona bajo la autoridad de otra, y por otra parte el sometimiento importa para la víctima un acto contrario a la voluntad. El autor pone a la víctima bajo su entero control como objeto de placer sexual, y para la víctima esto supone un ultraje a la dignidad sexual, a la integridad sexual. Cualquier acto de abuso sexual importa un sometimiento para la víctima, ya que es precisamente un acto contrario a su voluntad. Pero el segundo párrafo, implica un plus de sometimiento, o sea, más del normal. Gravemente ultrajante
humillante, envilecedor, por ejemplo, que le eyacule en la cara. ¿Mm? Tipo subjetivo, es doloso, el autor conoce lo que hace, tiene la intención de hacerlo, la voluntad de someter a la víctima para degradarla en la forma explicada y de dolo directo. En el caso del abuso, con respecto a la consumación y tentativa, en el caso del abuso cometido en forma reiterada o continuada temporalmente, se va a consumar cuando excede el tiempo normal. Y cuando se produce el acto gravemente ultrajante, son delitos que admiten tentativa. Por ejemplo, llegar a sacarle la ropa a la víctima y haberse frustrado por intervención de un tercero y no llegó a consumar estos actos sexuales, violentos. Entonces, circunstancias que lo agravan respecto al primer párrafo, si nosotros recordamos la letra de la parte primera, dice abusar sexualmente de una persona u otro sexo, que explicado significaba un contacto corporal de significación sexual. Acá lo agravan la duración, las circunstancias de realización, el sometimiento sexual y el ser gravemente ultrajante, con lo que implica cada uno de estos conceptos. La duración, reiteración o repetición de actos impúdicos, circunstancia de realización altamente dañoso para el sujeto pasivo. Entonces, lo que manda en esta figura es el sometimiento sexual y que para la víctima implica un grave ultraje. Ambos supuestos pueden darse en forma conjunta o separadas. La clase que viene vamos a estar viendo el abuso sexual con acceso carnal, o sea, la violación. Antes de la reforma era violación, ahora es abuso sexual con acceso carnal, previsto en el tercer párrafo, las agravantes del cuarto párrafo, que es la pena más alta para este delito, y vamos a ver el delito de grooming. ¿Estamos? Dale, profe, Bueno. una consulta. En el gravemente ultrajante, Sí, rige lo mismo de menor de 13 años o mayor de 13 años. sí. O sea, no importa el consentimiento del menor de 13 años, pero Sí. El perfecto. menor de 13 años, si lo manosean, es abuso sexual simple. Si lo violan, es acceso carnal. Y no se agrava porque es menor de 13, porque ya lo prevé el artículo. Y si se da el segundo párrafo, es gravemente ultrajante con el menor de 13 años. Perfecto. Y después, yo les mandé a muy pocos, les mandé mail con material de todo lo que vimos, algo de abuso de armas, que lo voy a dar en la última clase, a Bátimo Violeta, a Jessica, Pablo T, si me escucha, envíenme de nuevo el mail, porque no pude reenviárselo, y tengo material para mandarle. Después tengo... Sí, acá estoy. Alumnas. ¿Cómo? Sí, acá estoy. Le envié a dos porque su mail tiene como dos palitos y no sabía si era una L, una I mayúscula, Son las latina. dos, claro, son las dos, es el 2 romano. Claro, ¿y con qué sea? ¿Con la L o No, con la minúscula? I mayúscula. Con la I latina mayúscula. Exacto. I latina. Sí, latina. Decime Pablo. ¿Pablo qué? Así ya te mando. Pablo Tenaglia. ¿Es así? No, es Tenaglia Pablo D, de dedo al final, todo junto, Tenaglia Pablo D, @gmail.com. A ver, Tenaglia Pablo. ¿Me dijiste Tenaglia? Sí, Tenaglia Pablo D, de dedo, @gmail.com. Perfecto, yo te mando. Bueno, muchas gracias. No, por favor, y perdoná que tuve, ahí sí, no sé qué, ahí sí mandé dedo y te borré, pero No pasa. bueno, yo te mando todo ahora. Después tengo Bueno. Mari IC15, Luciana Valente, Camila Landeo, Anti Valeri y bueno, Tenaglia, que te mando ahora. Mándenme al mail, así les voy remitiendo, chicos, material. Es Tenaglia con A, al final, Tenaglia. Tenaglia, sí, ya está. Sí, sí, Y perfecto. preguntas, me han hecho muchas preguntas y se las he contestado también, si tienen dudas cuando empiezan a leer. ¿Estamos? Hola, hola. Sí, se escucha, Hola, hola. profe. Ah, chicos, bueno, ¿alguna duda les quedó de la clase de hoy? No, ninguna. Bueno, si no, la canalizamos a través del mail,
cuando estén estudiando y les surja, porque por ahí lo escuchan, entienden y empiezan a leer y aparecen algunas preguntas. Yo le había mandado el otro mail porque me lo habían pasado al centro de estudiantes porque no lograba poder comunicarme con usted, pero bueno, luego usted me mandó los archivos y le voy a escribir por eso. Sí, lo mandaste al mío, pero como tengo a todos en uno, y el mío a veces no lo miro, voy Sí, disculpe. directamente a la facultad, digo, los tengo a todos juntos. Bueno, chicos, nos vemos el martes próximo. Hasta el martes, gracias. Llegamos bien con los Gracias. temas. La próxima, llegamos bien con los Gracias, temas, profe. no se preocupen. Porque la próxima clase terminamos el 119, vemos el delito de grooming, y la otra, abuso de armas y ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, abandono de personas, así que no se preocupen que llegamos y yo les voy mandando cositas para que vayan leyendo. Gracias. Nos Bueno, vemos, buen fin de, gracias. chicos. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Sí, Martín no llega a atender, perdón. Ah, sí. ¿Y lo que te dije yo? No, que no saque brazos largos, no saque brazos gordos. Las ramitas esas que habíamos visto, sí, si se van para el otro lado. ¿Y qué hay que más cortar? ¿Hay algo más para cortar? Bien, los dos brazos que yo quería los sacaste. Claro, y los que van para Santa Rosa no, ¿no? ¿No llegaste a sacar ese? Ah, bueno, listo. Bueno, ¿cuándo vas vos? ¿El jueves? ¿A qué hora? Así voy. Bueno, listo, ahí estoy. Listo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Lo principal llegaste a sacarlo, perfecto. Che, y este... Obvio, ¿por qué no va a cortarlo él?